Buen día, tutor y compañeros. A continuación voy a hablar un poco de la teoría crítica del pedagogo Paulo Freire. Bueno, entonces Paulo Freire, nacido en 1921 y murió en 1997 y es uno de los grandes educadores latinoamericanos del siglo XX. Entonces el movimiento de él, llamado Método Freire, que tiene que ver, o su principal característica era sobre la pedagogía liberadora, como él la llama o la llamó. Entonces sus ideas todas recopiladas en la pedagogía del oprimido, en su obra La pedagogía del oprimido. Entonces lo que él menciona es de la importancia de que las masas populares puedan liberarse, puedan tener una conciencia crítica para llegar a esa liberación o a esa justicia social. Bueno, el método de enseñanza, Freire dice que la lectura y la escritura de la palabra cobran sentido cuando son escrituras y lecturas de la realidad. Bueno, entonces aquí lo que esto nos quiere decir es que cuando la alfabetización y la educación es mecánica, entonces esto no aporta la libertad del ser, ¿cierto? Pero cuando se le da libertad de pensar, de opinar, pues eso ya es diferente, porque le hace una crítica a la educación, mencionando o llamando a los estudiantes como oprimidos en el proceso de la educación. ¿Cuál es la teoría de Paulo Freire? Dice que la teoría de Paulo Freire busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, ¿cierto? Dice que nos educamos en la medida que el otro también, ¿cierto? En la medida que le damos la oportunidad al otro. Entonces buscamos el pleno desarrollo de la libertad, ¿cierto? Entonces donde hay diálogo, comunicación, teniendo en cuenta siempre al otro. Bueno, entonces el rol del estudiante es que no se trata de que reciba solamente información por parte del educador, sino que dice que éste necesita distanciarse de su realidad para poder aprender críticamente, ¿sí? Se le debe permitir, o el educador le debe permitir, y también debe de aprender incluso del estudiante según lo que habla Paulo Freire. Bueno, entonces acá dice él en palabras textuales: nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Es una expresión de Freire, ¿sí? Porque él habla de la importancia de educarse en comunidad. Bueno, el rol del educador, como ya venía diciendo, dice que no se trata de imponer, ¿cierto? Ni tanto técnicas o lo que él ya conoce a los educandos, sino que más bien es el deber como de acompañarlos, de guiarlos, ¿cierto? Y también dice que si el educador se olvida de esto, dice que no puede ser un buen educador, ¿cierto? Bueno, en las técnicas, entonces aquí nos habla de la importancia del diálogo, ¿sí? Entonces, pero que debe ser un diálogo que no impone, que no manipula y que no domestica, que es una palabra que utiliza este autor, ¿sí? Que no se trata de, que dice que cuando el educador solo está transmitiendo información, que lo único que hace es, o lo único que está haciendo es domesticar a los alumnos. Entonces dice que cuando este proceso de enseñanza se da a partir del diálogo o del intercambio, entonces eso hace que la otra persona participe más activamente y pueda llegar a la reflexión. Entonces la idea es como de propiciar las condiciones, o que el educador tiene como la misión de propiciar las condiciones para que la otra persona pueda generar sus propios conocimientos.
Para ir concluyendo, entonces las ideas de este pedagogo, entonces podemos decir que cuando, o sea, él hablaba de la importancia de que la persona pueda expresarse, ¿sí? pueda tener la libertad de expresarse, porque pues él dice, cuando se vive en silencio, entonces no se vive pues en una sociedad democrática. Pero cuando la persona tiene una conciencia crítica, entonces ahí sí puede participar activamente de la sociedad, puede pues dar sus ideas, sus pensamientos, incluso hasta proponer soluciones. Entonces habla de un tema muy importante aquí, que él dice que la importancia de la investigación y que la curiosidad pues debe estar presente, ¿sí? Porque esto nos lleva a investigar. Entonces la idea, según las ideas de Paulo Freire, es la importancia de esforzarnos por aprender, ¿sí? Y de esta manera pues vamos a crear nuestro propio conocimiento y poder expresar nuestras ideas de una manera crítica. Entonces habla de la importancia de investigar permanentemente, porque dice que esa es la clave para vivir en un clima pedagógico. Entonces ya para terminar, dice que la alfabetización es clave para liberar a los oprimidos, como él llama a los que reciben el conocimiento, o a los estudiantes. Entonces cuando se tiene la oportunidad, como ya decíamos, de opinar y de hablar, entonces de esa manera se construye la libertad, ¿sí? Y el propio conocimiento. Entonces de esa manera él dice que se puede ser consciente de la existencia y poder ser protagonistas de nuestra propia historia. Muchas gracias.